Jesús. Qué maravilloso es estar en la casa de Dios, amén. Es un privilegio, iglesia, así como la oración. Para muchos quizás dicen, ay, tengo que ir a orar, qué flojera, o tengo ganas de descansar. Quiero decirte, es una bendición, es un privilegio que tú te levantes y puedas tocar tu rostro, tus manos, están tus hijos, si tienes hijos, tu esposa o esposo, y decir, wow, me volví, amén, a despertar y estar completo mi familia, amén. Y puedo decir, gracias Cristo, venir, amén, a orar, a pedirle la protección, la cobertura a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, qué privilegio. Y también, amén, venir un culto, una reunión como hoy, miércoles, es un privilegio, es una oportunidad, amén, que solamente porque el Señor Jesucristo en su gracia, en su misericordia, amén, nos ha dado este privilegio, esta oportunidad. Ahora quiero invitarte, amén, gracias por venir, pero quiero invitarte que abras tu corazón, que abras tu mente. Voy a ministrar un mensaje, el plan de Dios. El plan de Dios en medio de la, amén, pandemia, en medio, amén, de todo lo que está pasando, amén, en medio de la cuarentena, en medio, amén, de la mortandad en todo el mundo, amén. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, amén. Voy a mi primer punto. El plan de Dios no es siempre lo que yo quiero, amén. Abra su Biblia, el libro de Jeremías 29. Libro de Jeremías, capítulo 29. La palabra de Dios dice, Jeremías 29, en el verso 11, todos, amén, la gran mayoría sabemos, amén, lo que dice esta escritura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos tu unción, tu gracia, tu misericordia, Señor, que tú nos toques, Padre, que tú avives el fuego de tu pueblo, Señor, que tú traigas dirección, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Oh, derrama de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu favor, Señor. Toca cada alma, toca cada corazón, Señor, que está en este lugar, Padre. No permitas que salgamos de la misma manera, Señor. Revélanos tu voluntad a cada hombre y cada mujer. Revela tu voluntad, Señor. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Sopla aliento de vida a través de tu palabra. Sopla aliento de gracia, Señor, Padre, en esta noche, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús. Oh, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre Santo. Oh, maravilloso Dios, gracias te damos, Padre. Oh, unge mis labios, mi mente y mi corazón. Que seas tú hablando a tu pueblo a través de mis labios, Padre. Que seas tú, Señor, tocando vidas, corazones, Padre, trayendo arrepentimiento, trayendo salvación, Dios. Levanta, Padre, esta generación de hombres y mujeres, Dios. Padre Santo, al ministerio, Señor. Levanta, Señor, hombres y mujeres que te sirvan, Señor. Oh, maravilloso Dios, como nunca, Padre Santo. Padre, que este pueblo, Señor, que esta iglesia haga, Señor, lo que, Padre, nadie ha hecho, Señor, en este tiempo, Padre. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. El plan de Dios no es siempre lo que yo quiero, amén. Muchas veces nosotros, amén, tenemos, amén, planes, pero no es si es el plan de Dios, iglesia. O a veces nosotros, amén, nuestros planes no es lo que Dios desea. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Aquí nadie está de sobra. ¿Cuántos dicen amén? Nadie aquí, amén. ¿Cuánta gente dice es que, pastor, yo estoy vivo porque pues no me pudieron abortar? ¿Cuántos están aquí? He escuchado testimonios de eso. Pero quiero decirte, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aquí nadie está de sobra, nadie está por casualidades, porque Dios tiene un plan maravilloso, un plan perfecto para tu vida. Isaías, libro de Isaías, amén, capítulo 55. Isaías 55. La palabra de Dios dice, te lo voy a leer. Isaías 55, en el verso 8 y 9. Aquí están, amén. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántos entendieron, iglesia? Amén. La voluntad de Dios muchas veces no es nuestra voluntad, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que yo quiero. ¿Cuántos entienden?
Amén. Y así es nuestro Dios, como ve el mundo, no es como nosotros lo vemos. Amén. Y esto es algo maravilloso porque nuestro Dios, iglesia, amén, dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros quizás decimos que vemos muy bien, perfectamente, pero tiene un límite hasta donde vemos. Pero nuestro Dios ve más allá, iglesia. En otras palabras, nuestro Dios conoce nuestro futuro, conoce qué va a pasar mañana, conoce qué va a pasar el viernes. ¿Cuántos están aquí? Amén. Nuestro Dios conoce nuestro futuro, iglesia. Amén. Y así que nuestro Dios conoce, amén, todo, amén, nuestras vidas, nuestro destino, amén. Y quiero decirte en esta noche que nuestro Dios, amén, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Amén. En Éxodo capítulo 3, libro de Éxodo capítulo 3, la palabra de Dios dice, amén, te lo voy a leer, puedes tomar apunte o puedes grabarlo, va a ser una bendición, amén, en audio. Éxodo capítulo 3, en el verso 3, la palabra de Dios dice, antes de leer, quiero decirte, aquí está Moisés. Moisés tiene su propósito, tiene su voluntad, y Dios lo llama, y ¿sabe lo que él dice? Quizá te equivocaste, Señor. Usa o llama a la persona correcta que debe de ser, pero yo no. Te lo voy a leer. La palabra de Dios dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Aquí vemos, en primer lugar, no podemos nosotros, amén, detenernos al llamado de Dios. Acá hay un, amén, llamado de Moisés y no podemos resistir. Y aquí está Moisés, no puede resistir sin escuchar el llamado y él va. Pero ahora te lo voy a leer, amén, en el Éxodo 4, verso 13. Éxodo 4, verso 13, la palabra de Dios dice, amén, y dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. No quería, iglesia, en otras palabras, amén. Él dice, envía a quien debes enviar, pero yo no. ¿Por qué? Porque no quería responder, iglesia, amén. Y esto es algo sorprendente, amén. Está siendo revelado el plan de Dios, amén, para Moisés, pero él dice, envía a quien debes de enviar, pero yo no iré, amén. Y quiero decirte, muchas veces nosotros, ¿cuántas veces nosotros estamos aquí, hemos escuchado el llamado de Dios y decimos como Moisés, envía a quien debes de enviar, pero yo no? Pero, amén, vemos más adelante los versos, los capítulos que Moisés responde. Eso es algo maravilloso, amén. Y en esta noche va a haber hombres y mujeres que van a responder a este llamado, al llamado de Dios de hacer la voluntad en medio de la pandemia, en medio de lo que está pasando, la crisis, nuestra nación y el mundo entero, iglesia. Hoy más que nunca necesita, amén, hombres, necesitan mujeres valientes, que sean cristianos de verdad, no nada más el bla, 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 bla. ¿Dónde están esos teólogos? ¿Dónde están esos predicadores que hacen milagros? Amén, la pregunta es, ¿dónde está? Todo lo que nuestro mundo ve es un pánico, ¿verdad? Temor, miedo en todos lados, en los medios de comunicación, en la familia, allá en el barrio, ahí con los vecinos, amén, en todos lados, miedo y miedo, iglesia. Pero nosotros tenemos las buenas noticias. Nosotros podemos alentarlos, nosotros podemos predicarles la palabra de Dios, amén. Quiero invitarte, invitarte este domingo. Voy a tocar un tema y voy a, pasar un video, amén, que va a impactar tu vida. Eso yo llevo, amén, de pastor, voy para 5 años y de cristiano más de 10 años, y quiero decirte, cuando vi este video me impactó, aún siendo salvo, predicando la palabra de Dios, aún haciendo la voluntad de Dios, impactó mi vida y también va a impactar tu vida. Para este domingo, amén, va a ser tremendo y poderoso, amén. Este mensaje ya lo tengo, solamente quiero invitarte a que no faltes, invita a una persona y va a ser una bendición. Ahora quiero llevarte a otro punto, el libro de Números. El libro de Números yo te lo voy a leer. Aquí hay otro hombre llamado Balaam. Números capítulo 22. Números 22. Amén.
en el verso, Números 22, en el verso 18, la palabra de Dios dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Aquí este hombre está respondiendo muy bien. ¿Cuántos están aquí? Está respondiendo muy bien: aunque me llenen de plata una casa, todo el oro, no puedo ir. Pero aquí está este hombre solamente hablando. Pero otra cosa es, amén, vivirlo. ¿Cuántos están aquí? Ahora, vivir la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente viene a los altares y responde ese llamado, pero nunca lo hace? ¿Cuántos se acuerdan, amén, de la parábola de tu Señor Jesucristo, que un padre de familia le dice a su hijo: ve a trabajar en mi viña? ¿Y qué dijo? Sí, iré. Y dice la Biblia que no fue. ¿Cuántos, amén, pueden responder, pero en realidad no vivirlo? Solamente responden en emoción y no hacerlo. Y aquí está Balaam respondiendo, amén, pero no lo hace. Ahora en el verso, amén, 21, dice la palabra de Dios así: Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asno y fue con los príncipes de Moab. Verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asno y con él 2 criados suyos. Amén. Vamos a leer en el verso, amén, 23 y 24. Y el asno vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asno del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asno para hacerlo volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. En el verso 25, gloria al Señor, la palabra de Dios dice: y viendo el asno al Señor, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarlo segunda vez. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no podía caminar para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asno, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó la tercera vez, ¿verdad?, el asno con el palo. Entonces Jehová abrió la boca al asno, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Dios ha hablado en nuestras vidas, amén, en diferentes maneras, iglesia. Dios ha hablado a través de la predicación. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? Dios nos ha hablado a través de leer la palabra de Dios. Nos anima, nos invita, iglesia, amén, a que nosotros respondamos así como Moisés. Moisés, sabemos la historia, amén, el llamado, amén, de Isaías, amén, de los discípulos. Pero ahora la pregunta es en nosotros. Hay un llamado de parte de Dios en medio de esta crisis, de esta pandemia. Dios desea que nosotros respondamos. En el verso, amén, 28, la palabra de Dios dice: entonces Jehová abrió la boca al asno, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asno: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. El asno dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Y en el verso 32 dice, el último: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asno estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. En otras palabras le está diciendo, en otras traducciones dice: tu terquedad te opones a mi voluntad. ¿Cuántos están aquí? Amén. El problema no es que Dios, amén, no quiera mostrarnos el camino. Dios siempre nos muestra el camino, pero el problema es que Balaam, su deseo era ir, amén. Quiero decirte, él quería hacer su propia voluntad. No es que Dios no le haya mostrado el camino. Muchas veces nosotros, Dios nos ha mostrado el camino, pero nuestra terquedad, amén, hacemos lo contrario, no queremos ir, amén. Y aquí está Balaam, amén, su deseo de ir,
amén, perdió la visión de Dios. Se quedó ciego, él no pudo ver, amén, al ángel. El que Dios hizo que viera fue, amén, aquí vemos a la asna. Y esto nos lleva a nosotros también que a veces, iglesia, perdemos, amén, estamos ciegos. No podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo ve. Hay un plan para tu vida, amén, y muchos, amén, no están, amén, en el plan. Porque en el plan de Dios, ¿por qué? Porque somos tercos, porque no entendemos y porque no queremos hacer. Amén. Muchos de nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, así como Balaam. Amén. Podemos ponernos en los zapatos de Balaam. Muchas veces estamos haciendo como Balaam. No estamos haciendo lo que Dios nos está llamando, nos ha llamado. Amén. Pero Dios tiene, amén, que darnos, amén, una vez más, así como este hombre llamado Balaam. Amén. Dios, amén, tiene que darnos, amén, una vez más esa dirección en esta noche. No conforme a los deseos de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos aquí, amén, tienen deseos en su corazón? Pero ahora es el plan de Dios. Quiero decirte, el plan de Dios es diferente. Amén. Es diferente, amén, el plan de Dios en nuestras vidas. Él ve nuestro futuro, Él ve más allá que nosotros, iglesia. Cuando nosotros entendemos esto, amén, lo que tú piensas ahora no es lo que piensa el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú necesitas ahora no es lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos están aquí? Esto me lleva como un ejemplo a ponerte cuántos hombres o mujeres vienen, amén, a jóvenes. Es que mi novio es del mundo, es que mi novia es del mundo. Y es que no lo conoces, pastor, es bien chido. ¿Cuántos están aquí? No es como los cristianos, que son hipócritas. Y una vez más le digo, no, ten mucho cuidado, ora primero. Cuando nosotros entendemos que lo que tú piensas ahora no es lo que piensa nuestro Dios, lo que tú necesitas ahora no es lo que Dios tiene para tu vida, amén. Una de las cosas que necesitamos entender es obedecer, iglesia. Es obediencia, amén. El mayor, amén, dilema del cristiano es entender, amén, y no querer obedecer. No querer responder, iglesia. Muchas veces entendemos, pero no queremos obedecer, no queremos responder. ¿Y cuáles son esos? Son muchos. Uno de ellos, evangelizar, iglesia. Dios nos llama una y otras veces de venir a orar en la mañana hoy más que nunca, iglesia. Es un privilegio más que venir por, amén, a fuerzas. Es un privilegio, amén. El diezmar, iglesia, amén, es obedecer. ¿Cuántos aquí entienden lo que es el diezmo, pero no lo hacen? Amén. O por ejemplo, el invitar a alguien, hoy más que nunca, estoy hablando en medio de la pandemia, en medio de la crisis, amén, donde la gente se está desmoronando a través del temor, a través del miedo y todo lo demás, iglesia. Ahora quiero decirte, amén, a veces Dios nos pone de invitar a alguien, pero no invitamos a nadie a la iglesia, ni oramos por alguien. Dios nos pone eso de consolar a alguien, de animar a alguien, de invitar, de testificarle, amén, de ayudar a alguien, y no lo hacemos. Ahora, esto también como ejemplo, iglesia, la oración en Getsemaní. El Señor, amén, estaba ahí, el Señor estaba, nuestro Señor Jesucristo estaba orando, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Porque no es fácil, iglesia. Amén. No es fácil, pero Él terminó con esas palabras: no se haga mi voluntad. Podrás tú decir, terminando este sermón, este servicio, Señor, que no se haga lo que yo siento, lo que yo pienso o lo que yo quiero, que sea tu voluntad, Señor. Y a veces en medio de esta pandemia, iglesia, a veces todo lo que vemos son cosas como que no va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Como que no va, como que estamos en contra, como que remar en contra, como que vivir en contra, iglesia. Amén. Amén. Entender, amén. Muchas veces sí entendemos, pero no queremos responder, amén.
Y en esta noche, iglesia, hoy podemos nosotros responder así como Moisés. Quiero decirte, Balaam no respondió, iglesia. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Ahora, no significa que tenemos que entenderlo. ¿Entendía al principio Moisés? No lo entendía, iglesia. Amén. No lo entendía. Muchas veces no lo vamos a entender porque una vez más los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y a veces, amén, escuchamos un mensaje y a veces no lo entendemos. Hoy, amén, en estos tiempos gente está orando, pastores están orando, presidentes de naciones como de América, España, amén, de Estados Unidos, amén, de Perú y muchas naciones, presidentes están orando, pero la pregunta es que si se ha detenido la pandemia, ¿no? Sigue, iglesia, y sabemos que el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros somos tercos, decimos no, no y no. Y Dios te llama, iglesia, a servir. Dios te llama a tener un ministerio hoy más que nunca, iglesia. Amén. Hoy más que nunca necesitamos servir a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Cristo viene pronto. Lo que voy a predicar el domingo es iglesia. Escucha. Esta generación, la última generación, verá todo. Amén. Lo que está escrito en el Apocalipsis, lo que es, iglesia, la última generación verá todas las señales. ¿Qué generación ha visto todas las señales? ¿Qué generación ha visto todas las señales? ¿Guerras? Nosotros hemos visto. ¿Cuántos están aquí? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra del Medio Oriente. Amén. Es guerra. Pestes, hambres, carestía, corrupción. ¿Qué generación ha visto todo lo que nosotros estamos viendo? Ahora, terremotos. ¿Cuántos terremotos han pasado? Y así la lista continúa, toda esa, amén, esas profecías. Nosotros, ¿qué generación vio más la apostasía? Nuestra generación. ¿Qué generación vio más, iglesia? Amén, los falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. ¿Qué generación ha visto? Nosotros. Él dice, no pasará esta generación. Amén. Así que, hermano, hermana, Cristo viene pronto. Amén. Así que si tenemos poco tiempo, lo podemos vivir, iglesia. Amén. Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Algunos ya los asusté, pero bueno, mi mensaje es, iglesia, Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, amén, andaba buscando, amén, a los trabajadores, los primeros encontró a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a mediodía, a las 2, a las 3 y a las 5. Esos son de las 5, somos nosotros, porque Cristo viene pronto. Amén. El reloj de allá del cielo está a punto de parar y Cristo viene y luego se desata la gran tribulación, iglesia. Amén. Donde no habrá remedio, iglesia. Así que si tenemos poco tiempo, ¿por qué no vivir? ¿Por qué no, amén, servir a nuestro Dios? Pero muchas veces somos tercos, decimos no. Dios te llama a servir. Hoy más que nunca podemos servir como nunca, iglesia. Amén. ¿Quién te detiene? Ahora he estado predicando mucho de traer, amén, lo que es a fortaleza. Nuestro Dios es soberano, así que aquí pues no tenemos mucho miedo. Si no, no estuvieras aquí. Amén. No tenemos ahora, amén, aquí el punto es que nosotros nos levantemos y sirvamos a nuestro Dios. Voy a mi segundo punto. El plan de Dios no será como yo pienso. El plan de Dios no será como yo pienso. Eso es algo, amén, que nosotros lidiamos, iglesia, vivimos. No es el plan de Dios, amén, hermano, hermana, no es como tú piensas. Tú tienes un plan, amén, pero ahora ese plan será el plan de Dios. Pablo, quiero ilustrarte, amén, otro ejemplo. Pablo entendió y conoció el plan de Dios, amén. Quizá él tenía otros propósitos, otros planes. ¿Cuánto se acuerda del plan de Pablo cuando iba, amén, donde se encontró con nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde iba? ¿Alguien sabe? Los estudiosos de la Biblia. ¿Dónde iba a Pablo? ¿Cómo se llamaba? Saulo.
de Tarso. ¿A dónde iba? A Damasco, ¿verdad? Y luego, ¿él qué plan tenía? De ir a acusar, amén, a encerrar a todos los cristianos, persiguiendo la iglesia. Él era su plan, pero el Señor se lo, amén, encuentra. Y tuvo encuentro con el Dios viviente. De ahí, amén, empezó a hacer la voluntad de Dios. Pablo entendió y conoció el plan de Dios. Amén. Pero quiero decirte, el libro de Romanos capítulo 1, en el verso 10. Libro de Romanos, iglesia. Romanos capítulo 1, en el verso 10. La palabra de Dios dice, Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo entendía el llamado. Dios le llama para que vaya a Roma. ¿Cuántos están aquí? Y él entendió el llamado y él va a Roma. Amén. Pero en ese viaje entra, amén, en el barco hubo naufragio, hubo tormenta, iglesia, en el mar. Se extraviaron, dice la Biblia, vas a leer el libro, amén, de Hechos, y llegaron a una isla, se perdieron. ¿Y qué pasó en esa isla? Lo mordió una serpiente. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Lo mordió una serpiente, amén. Ahora quiero decirte todo lo que pasó. Haciendo la voluntad de Dios, naufragó, se perdió, hubo tormenta, fue picado por una serpiente, mordido por una serpiente. Y una persona normal diría, esto no es de Dios, esto no es la voluntad de Dios, todo lo que me está pasando. ¿Cuántos aquí han dicho eso? Esto no es la voluntad de Dios, todo el desastre que me está pasando. Amén. Porque Pablo está pasando todo eso. Él está haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero decirte, hubo mucha oposición, así dice la Biblia, para llegar a Roma, pero era la voluntad de Dios de llegar a Roma. Amén. En el trayecto, iglesia, muchas veces no será fácil, así como en este tiempo. Ahora apenas me convertí a Cristo, ya llevo 10 años de servir a Cristo. Ahora esta pandemia, creo que esto no es de Dios. Todo está escrito lo que estamos viviendo hoy. Todo eso está escrito en la Biblia, iglesia. Por eso, como cristiano, un buen cristiano tiene que conocer el tiempo en que está viviendo. Amén. El trayecto no va a ser fácil, iglesia. Y como no va a ser fácil, no significa que no es de Dios. Para muchas personas, amén, piensan que servir a Dios es como cuando te subes a un avión, amén, de primera o de clase. De primera clase. No, iglesia, no es así, mi hermano, hermana. Voy a llegar a mi destino en ese vuelo. Amén. Servir al Señor, iglesia. Amén. Vas a encontrar de todo. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Te vas a enfrentar. Moisés se enfrentó con Faraón. Y sabemos que Faraón es el diablo mismo. Se enfrentó y peleó. Y entre más oraba y entre más se oponía, entre más se volvía duro. ¿Cuántos están aquí? El trayecto no es fácil y no significa que no es la voluntad de Dios. Amén. Ahora viene una oposición. ¿Y cuál es la reacción de un cristiano? Esto no es de Dios. No debería ir a esa iglesia. No debería hacer esto. No debería aceptar ese ministerio. No debería de ir al campo. ¿Sabe lo que le sucedió al pastor Jeroboam? El pastor Jeroboam lo casaron. Era jovencito, guapo, inteligente. Lo casan. Y después de un tiempo se prepara y él va al campo. Y antes de iniciar la iglesia, pierde las dos piernas. Para muchos, ¿qué dirían? No es de Dios. Y había unos discípulos que fueron a visitar, estaba en el hospital y él estaba sin las piernas. Y llega un hermano y orando, Señor, dame palabras, ¿cómo puedo alentar a mi hermano? ¿Cómo puedo decirle que mi hermano estaba haciendo la voluntad y ahora pierde dos piernas? Como si fuera de risa, iglesia. Y él estaba ahí y toca la puerta y dice, pásale, hermano, se acaba de salvar a la enfermera y el médico que me está atendiendo. Este hombre en fuego con el Señor, haciendo la voluntad de Dios. Y este hombre, el que estaba con miedo de entrar, se quedó sin palabras. Amén. Él era el que tenía ese espíritu, iglesia. Ese espíritu de mentira, ese espíritu, amén. Pero él no estaba
con esa actitud. Ahora, iglesia, hacer la voluntad de Dios va a venir de todo, iglesia. Amén. Si es de Dios, iglesia, aún en medio de la pandemia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Si es de Dios, amén. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el enemigo, amén, no quiere que nosotros alcancemos, amén, el destino. El enemigo no quiere que llegues amén, a ese destino, amén, y así que va a haber oposición, amén, y él te quiere descalificar, iglesia, y no es normal, amén, porque cuando gente se entrega a Cristo, pastor, esto me sucedió, aquello me sucedió, y luego esto, y luego aquello, porque te quiere sacar, amén, del propósito de Dios. Porque hay un destino maravilloso, porque hay una bendición de Dios para tu vida, para mucha gente, para tu generación y para quizá una nación, una ciudad. Por eso el diablo viene y empieza la oposición. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué hay tanta oposición, por qué esto, por qué aquello, porque el diablo no quiere que alcances ese destino. Amén. Nos quiere descalificar, te quiere sacar de la voluntad de Dios. Amén. ¿Y por qué hay tanta oposición? Porque hay una bendición muy grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como Moisés, iglesia, alcanzó un gran destino. Hasta hoy en día, ¿cuántos años han pasado? Muchísimos, iglesia. No nada más son 2000 años, muchísimos. Amén. Hasta hoy en día se sigue hablando de este hombre. Pero él respondió, iglesia. Ahora la pregunta, ¿qué vas a hacer tú en esta noche? Amén. David fue ungido. ¿Cuántos se acuerdan de David? Pero después andaba persiguiendo al rey. El rey Saúl lo quería matar, se convirtió en su enemigo. Empiezan las dificultades, iglesia. Amén. Dios, amén, nos forma en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Hoy más que nunca, iglesia, el mundo necesita de cristianos de verdad, cristianos verdaderos. Y no nada más llenos de conocimiento, sino cristianos de verdad, firmes. Amén. No nada más de bla, 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 bla. ¿Cuántos están aquí? El plan de Dios para cada uno de nosotros en medio de amén, de esta crisis que estamos pasando, iglesia, amén, no es como nosotros pensamos. Y si nosotros nos rendimos, rindes tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? El pastor Mitchell dijo esas palabras: nunca sabrás la voluntad de Dios hasta que te rindas. Amén. Nunca sabrás, escucha estas palabras, lo dijo el pastor Juan Mitchell, nunca sabrás la voluntad de Dios hasta que tú te rindas. ¿Cuántos entendieron? Hasta que tú te rindas, hasta que tú le digas: Señor, aunque no entiendo, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, tú eres soberano, tú tienes el control de mi vida. Amén. Voy a mi tercer punto y último. El plan de Dios siempre te llevará a tu destino. El plan de Dios siempre me llevará a mi destino. Aún en medio de la pandemia, de la crisis, amén, la palabra de Dios dice que si nosotros respondemos, vas a crecer y vas a florecer, iglesia. Amén, y Dios va a usar tu vida. Pablo, amén, no dijo que la crisis, amén, la tormenta, amén, el naufragio, amén, no mató su fe, iglesia. Floreció, hizo, amén, respondió a su llamado. Por eso él dice: he terminado la carrera, he terminado mi carrera. Amén. Todo, amén, todo lo que pasó, iglesia, amén. ¿Sabe lo que le dijeron en la isla? Tú has hecho cosas malas, por eso te está persiguiendo, amén. Quizá ellos dijeron: es la karma. ¿Cuántos han escuchado eso? Es la karma. Tú hiciste algo malo, ahora te van a pasar todas las cosas malas. Escucha, quiero decirte, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, Dios puede perdonar todos tus pecados. He visto predicadores, uno de ellos, amén, parte, amén, del condiscípulo de mi pastor Ramón Juárez, se llama Ángel Ortiz. Él fue narcotraficante hace más de 25 años. Él se salvó. Todos sus amigos los mataron siendo unos jóvenes. Y él es un pastor que ha estado en diferentes naciones, en México, en Cuba, en diferentes lados, Estados Unidos, teniendo una familia, una esposa, predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, Dios es muy bueno. Si tú y yo
aunque no entendamos por completo, amén, nos entregamos, nos alineamos, amén, hacemos la voluntad de Dios, amén, en medio de la pandemia, en medio de la crisis. A Pablo le dijeron, si tú fueras buena persona, no te pasaría eso. Pero ahora la buena noticia es que todos creyeron, porque le mordió una serpiente y no le pasó nada. Y todos creyeron, se convirtieron. Cuando estás en el plan de Dios, aunque en el proceso de la pandemia, de la crisis, amén, vas a crecer, vas a madurar, iglesia, amén. Ahora, si en este tiempo no estás creciendo, amén, quizá la duda, quizá hay temor en tu vida, te invade, amén, todo lo que está pasando, todo lo que la gente, la mala noticia está diciendo, amén. Quiero decirte que Dios quiere ayudarte en esta noche. Dios conoce el camino perfecto, solamente confía. No todo va a ser color de rosa, iglesia. Ya vimos, amén, Moisés no le fue fácil, al contrario, lo querían apedrear, dice la Biblia, Moisés, y cuando fue a hablar con Faraón, el diablo mismo, ¿sabe lo que hicieron el pueblo de Israel? Les aumentaron el trabajo y no les dieron paja, amén. ¿Y sabes lo que ellos hicieron? El que nos está aquí, tenemos que eliminar es a Moisés. Moisés es el problema. Muchas veces es que es el pastor. El pastor me dijo esto, el pastor me dijo que me casara, ahora ya me estoy divorciando, ahora mi esposo ya me está dejando, ahora mi esposa esto, ahora mis hijos, ahora aquello, y el pastor. Qué bueno que ya no hay tacos al pastor, ¿no es cierto? Porque muchas veces están cenando y ahí el pastor. Pero quiero decirte, iglesia, Dios, amén, en medio de todo eso, Dios quiere ayudarnos. Dios conoce el camino, solamente tenemos que confiar. Amén. Tenemos que confiar. El plan de Dios, amén, no sigue lo que tú quieres. Eso es algo que tenemos que entender en esta noche. El plan de Dios no sigue lo que tú quieres, no sigue lo que tú piensas, pero siempre te va a llevar a tu destino, iglesia. Solo confía en el Señor. El Señor dice, yo les he hablado una y otras veces. Y Él nos anima, iglesia, una vez más. Amén. Él nos dice, no es lo que tú estás haciendo. Este es el camino. Amén. Así como Balaam, amén, lo que estaba, amén, viviendo, lo que estaba haciendo, amén, era su voluntad, no era la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros podemos todavía seguir ciegos, así como Balaam, no ver la voluntad de Dios. Amén. Dios le abrió los ojos a Balaam y vio al ángel que estaba ahí. Y Dios puede abrir nuestros ojos si nosotros le pedimos, Señor, muéstrame tu voluntad, quiero hacer tu voluntad y no lo que yo siento, porque lo que nosotros sentimos hoy, amén, si te pagaron bien, estás contento, y si no, estás enojado. ¿Cuántos están aquí? Es una verdad, porque son los sentimientos, las emociones, pero no es Dios hacer la voluntad de Dios, iglesia. Amén. Abrir nuestros ojos y ver el camino y ver lo que Él ve. Balaam, su corazón no quiso el plan de Dios. ¿Cuántos aquí van a, en su corazón, anhelar el plan de Dios? Porque en el corazón de Balaam, él al principio decía, aunque me llenaran una casa de oro, pero no era cierto, solamente eran palabras. Porque él fue por el oro. Amén. Y pervirtió el pueblo de Dios. Quiso vivir a su manera, Balaam. No, amén, caminar en la terquedad, buscar la revelación, el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Parte de mi oración es esta, iglesia. Revélanos tu voluntad, Señor. Revélame el corazón de tu pueblo, Señor, para poder ayudarnos. Amén. Más que una enseñanza, como siempre he estado diciendo, más que una enseñanza, iglesia, es que Dios hable nuestras vidas, que le dé el clavo, lo que necesitamos. Dios desea abrir tus ojos, hermano, hermana. Hoy podemos pedirle a nuestro Dios, Dios, perdona mi terquedad. He ignorado tus mensajes, he ignorado tu palabra y he seguido lo que he querido. No he querido hacer tu voluntad. Y hoy el Espíritu Santo puede tocar tu vida y empezar a hacer lo correcto, iglesia. Amén. Moisés no entendía y tampoco quería. El llamado de Dios, amén,
no es, amén, un avión de primera clase. Él dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hoy puedes tú decir: mi vida no me pertenece a mí, mi vida es tu vida, Señor. Quiero vivir en mis deseos. ¿Cuántos cristianos viven en sus deseos? Aunque no entienda, Señor, voy a obedecer. Y Dios puede sacarnos de quizás la conformidad o en la apatía, iglesia, en la indiferencia. Amén. Vivir sin sentido, sin rumbo, sin fruto. Tenemos que cortar el pecado, iglesia. Hoy es tiempo, en medio de la pandemia, tenemos que crecer. Amén. Va a haber oposición, sí, va a haber oposición. Va a haber tormenta, amén, tormentas, etcétera, etcétera. Pero Él dice: confía, confía. Hoy podemos nosotros decirle: Señor, confío en tu plan. Mi vida está en tus manos, Señor. Cantamos una alabanza: heme aquí. Lo dijo Isaías: heme aquí, Señor. Yo iré. Yo quiero salir. Yo quiero hacer lo que nadie ha hecho. ¿Cuántos están aquí? Yo quiero servirte. Lléname, Señor. Me rindo a ti. Me rindo lo que yo pienso y que seas tú haciendo tu voluntad en mi vida. No lo que yo siento, lo que yo piense, sino sea tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo dijo esas palabras: si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Amén. Amén. Clamar más que nunca hoy por nuestro Señor Jesucristo, por la llenura del Espíritu Santo, que nos revele su voluntad. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánta gente cuestiona? Empieza: amén, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Uno de ellos, yo, amén, fui una persona. Había muchas preguntas y le decía a mi pastor: era nuevo, nuevecito, ¿por qué esto? ¿Por qué ustedes aplauden? ¿Por qué aplauden? Y hacía tanto, así como tengo una niña de 2 años y medio, y empieza a hacer preguntas: ¿por qué esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Y yo hacía tantas preguntas. Y mi pastor siempre me decía: ora, hermano, y Dios te va a ayudar. Ora. A veces me daba la respuesta y a veces: ora a esas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ahora, ¿cuántos cristianos hoy? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué no detiene? ¿Por qué esto? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantos niños? Amén. Hoy podemos decir: Señor, quiero hacer tu voluntad en medio de la pandemia. En vez de cuestionar, Señor, voy a hacer tu voluntad. Aquí está Moisés. Él está cuestionando. Sabes que yo no sé hablar, dice Moisés, y esto y aquello y aquello. Hoy podemos nosotros decir: gracias, Señor, porque me has salvado, me has dado la vida. Amén. Y voy a responder: porque tú me has escogido. ¿Cuánta gente está en el hospital y tú estás escuchando que Dios tiene un plan para tu vida? ¿No es maravilloso eso, iglesia? ¿Cuánta gente está entre la vida y la muerte, ahí con catéter, con ese aparato de aire, porque no puede respirar? Están en el hospital peleando entre la vida y la muerte. Que nosotros, y tú escuchando, iglesia, que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Lo vas a rechazar? ¿O le vas a decir: gracias, Señor, porque tú tienes un plan para mi vida y es buena y es perfecta? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Por un momento quiero invitarte rápidamente, todo rostro inclinado, todo ojo cerrado.